Buenos días, nos encontramos hoy día martes 14 de julio con las actividades de Aprendo en Casa. Nuestra actividad de hoy titulada Ubicamos en el tiempo el origen de las manifestaciones culturales. Nos encontramos pues con el área de personal social. Esta clase para sexto grado, ¿verdad? Bien, ¿qué materiales vamos a utilizar? Tu cuaderno, un lápiz o lapiceros, colores, tus plumones y no nos olvidamos pues de nuestras fichas de la semana 15 del día 2, ¿verdad? Esos son los materiales que vamos a utilizar hoy día. ¿Qué aprenderemos hoy? En la actividad de hoy continuaremos investigando cómo lo hacen los historiadores. Ahora nos ubicaremos en el momento histórico en que se originan las danzas, Atajo de Payas y los Avelinos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Nuestra meta de hoy. ¿Cuál será nuestra meta de hoy? Nuestra meta de hoy es elaborar una línea de tiempo sobre el origen de las manifestaciones culturales del Perú. Ahí te muestro pues una línea de tiempo porque esa es nuestra meta de hoy. Bien, pues bien, ahora vamos a dar el cuarto paso, ¿te acordamos? Si recordamos el día de ayer hicimos el primero, el segundo y el tercer paso, ¿de acuerdo? Entonces hoy continuamos pues con el cuarto paso, comprender el momento de la historia en el que aparecen las danzas que venimos investigando. Para ello es importante estudiar las épocas de la historia del Perú que a continuación presentamos. Bien, te presento tres épocas de la historia. La época prehispánica o de autonomía, la época virreinal o colonial y la época republicana. La época prehispánica, en este periodo se estudia desde la llegada de los primeros pobladores a América y el Perú hace aproximadamente 20.000 años, hasta la conquista de los incas por los españoles en 1542. Esta época se caracteriza por el desarrollo de las culturas. ¿Se acuerdan las culturas estudiadas, verdad? Como Caral, Chavín, Wali, Mochica, Inca, etc. Esto lo hemos podido saber porque los historiadores interpretaron fuentes como los ceramios y las crónicas españolas. Esa imagen pues representa ¿a qué cultura? A la cultura Caral, ¿verdad? La cultura más antigua que tenemos. B. La época virreinal o colonial. En este periodo se estudian los hechos más importantes ocurridos en nuestro país desde la conquista del Tahuantinsuyo en 1542 hasta la proclamación de nuestra independencia del Perú, que fue en el año 1821. Y en la otro cuadro pues te presento la época republicana. En esta época se estudian los hechos desde que se proclamó la independencia del Perú en 1821 de la conquista española hasta nuestros días, hasta la actualidad. ¿Sí? Bueno, seguimos. Ahora que ya conoces los periodos de la historia del país, te invitamos a leer los documentos que nos dan información sobre la época en que se crearon las payas y los avelinos. Leyendo acerca de las características de la época en la que surgieron estas danzas, tu trabajo de hoy pues va a consistir en que vas a deducir el periodo de la historia del Perú al cual pertenecen y elaborar una línea de tiempo. Para lograr esto te invitamos pues a desarrollar la ficha. Elaboramos líneas de tiempo sobre el origen de las danzas Atajo de Payas y los Avelinos. Ahí está. Tienen que leer pues el documento que les estamos brindando, tanto en la danza de los Atajos de Paya y las danzas de los Avelinos. Van a leer y luego pues al final van a responder las siguientes, las siguientes preguntas. De acuerdo a la información que recogiste de las fuentes, vas a responder: ¿en qué año o siglo empezaron a practicarse estas danzas y por qué? ¿Cuántos años se vienen practicando estas danzas hasta la actualidad? ¿Cuál de las danzas apareció primero?
justifica tu respuesta. Recuerda que aquí en justifica tu respuesta tú tienes que escribir el por qué. ¿Quién apareció primero? C. ¿A qué periodo de la historia del Perú pertenecen las danzas Atajo de Payas y los Abelinos? ¿Prehispánico, virreinal o republicano? Justifica tu respuesta. Y la D, que elabora una línea de tiempo sobre el origen de cada danza. La línea de tiempo debe mostrar año o siglo de inicio de la danza, fechas, lugares y personas importantes relacionados con cada danza, dibujo de los lugares o personas que dieron origen a las danzas. Recuerda que eso es lo que tiene que tener tu línea de tiempo. A continuación te brindamos algunas sugerencias para el desarrollo de las preguntas de la actividad 1 contenida en la ficha. Respecto a las preguntas, ¿en qué año o siglo empezaron a practicarse estas danzas y por qué? ¿Cuántos años se vienen practicando estas danzas hasta la actualidad? Te sugerimos durante la lectura de las fuentes anotar los años o siglos en la que comenzaron a practicarse las danzas. ¿Sí? De ahí tú vas a deducir, pues, ¿no?, la respuesta a esa pregunta. Con respecto a la pregunta B, ¿cuáles son las danzas? ¿Quién apareció primero? Justifica tu respuesta. Aquí, pues, una manera de obtener quién apareció primero implica que compares el año de antigüedad de cada danza y luego tengas una mayor cantidad de años de duración en la que apareció primero, ¿no? Tú tienes que ver en qué siglo, en qué año estuvo, qué año apareció. Entonces tú vas a deducir cuáles de las dos apareció primero, ¿verdad? Puedes seguir este mismo procedimiento para determinar qué danza apareció primero, el atajo de payas o los abelinos. O puedes trazar tu propia estrategia. Respecto a la pregunta C, ¿a qué periodo de la historia del Perú pertenecen las payas o los abelinos? Prehispánico, virreinal o republicano, justifica tu respuesta. Para que te ubiques el periodo de la historia a la que pertenecen las danzas, una estrategia es identificar el año o el siglo en la que apareció la danza. Luego, ver en qué épocas la ubicas, ¿no? Y por ahí puedes tú aplicar también pues tu estrategia para que respondas esa pregunta. Luego vas a ya organizar pues en una línea de tiempo. Obvio que ese es un ejemplo. Tú ya vas a hacer pues tu línea de tiempo. Espero tu creatividad y cómo lo tengas que presentar, ¿no? Y en lo referente a la pregunta de elabora una línea de tiempo sobre el origen de cada danza. La línea de tiempo debe mostrar el año o siglo de inicio de la danza, fechas, lugares y personas importantes relacionados con cada danza, dibujos de los lugares o personas que dieron origen a las danzas. La elaboración del tiempo puede seguir los siguientes procedimientos. Identifica y selecciona información relacionada a los hechos de la danza estudiada y organizada de manera secuencial. Aquí te presentamos un ejemplo, ¿no? Este paso lo puedes registrar en tu cuaderno. Por ejemplo, en la fuente histórica sobre la danza de los atajos de payas se obtiene la siguiente información. En 1841, Radille vio conjuntos de bailarines negros pidiendo propinas de casa en casa. En 1866, año de fundación del distrito de El Carmen, según la gente mayor, es el año donde dio origen pues a la danza de payas. Y así pues vas a seguir pues viendo cómo tú das respuesta a las preguntas que te hemos preguntado. Luego te vas a reunir con tu familia y pues si le vas a presentar las respuestas de tu ficha a tus padres o familiares, pídeles que te hagan sugerencias para mejorar tu trabajo, pídeles que te cuenten cómo es que sus familias practicaban danzas tradicionales. Y si no practicaban ninguna danza, pregúntales si tus abuelos lo hacían y que te expliquen por qué dejaron de practicarla. ¿Sí? Lo bueno es aquí que te reúnas con tu familia para que ellos te orienten. Si estás mal o tú puedes reforzar tus respuestas que has dado a tus preguntas. ¿Entendido? El producto de hoy, ahí está, esa es una línea de tiempo, ¿verdad? Entonces,
Tu trabajo consistirá en deducir el periodo de la historia del Perú al cual pertenecen las danzas, ¿verdad? Y luego elaborar tu línea de tiempo, ¿sí? No te olvides. Ahí más atrás te hemos dado, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que contener esta línea de tiempo? Espero que la tengas en cuenta para que tú elabores, pues, tu línea de tiempo, ¿sí? Recuerda tomarte la foto o grabar un video para que lo envíes al grupo del WhatsApp y tener una evidencia de tu trabajo. Recuerda siempre que te estamos evaluando, ¿sí? Entonces, chicos, ahora tendrán, pues, que ustedes deducir con toda la información que te hemos dado, a qué periodo de la historia pertenecen las danzas de los atajos de payas y los abelinos, ¿no? Y luego, a raíz de eso, tienes que elaborar una línea de tiempo. Recuerda los pasos que te hemos dado. Tu línea de tiempo debe contener eso, ¿sí? Entonces, chicos, a trabajar. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos pues el día de mañana continuando con el área, seguimos con el área de personal social. Recuerda, si sales, el uso de la mascarilla, por favor, chicos. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su atención.